Las luces de la ciudad de Madrid brillaban como diamantes dispersos a través de los ventanales del piso 14 del Hotel Meridian. Alejandro Vega yacía en la cama king size, su traje de 3.000 euros arrugado en el suelo como sus votos matrimoniales. A sus 38 años, todavía poseía la arrogante seguridad de un hombre que jamás había enfrentado las consecuencias de sus acciones. A su lado, Valentina Montoya trazaba patrones perezosos sobre su pecho, con uñas perfectamente manicuradas. A sus 29 años, era deslumbrante de esa manera calculada de las mujeres que habían aprendido a convertir su belleza en un arma. Su cabello castaño rojizo caía sobre sus hombros desnudos, pero sus ojos verdes contenían una frialdad que Alejandro era demasiado egocéntrico para notar. Su teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto. ¿Dónde estás? La cena está fría. Elena. Alejandro silenció el teléfono sin leerlo, y lo apartó como la molestia que representaba para él. ¿Cuándo vas a dejarla finalmente?, preguntó Valentina, su voz suave como la miel pero con un filo de impaciencia. Alejandro rió, el sonido haciendo eco de su arrogancia. Después de que nazca el bebé. No puedo parecer el villano en un divorcio con una esposa embarazada. La percepción pública importa en mi línea de trabajo. Los labios de Valentina se curvaron en una sonrisa afilada. Cariño, ya eres el villano. Solo te estoy ayudando a sacar provecho de ello. Alejandro la atrajo más cerca, sin percibir en absoluto el cálculo depredador en su expresión. Para él, esta era solo otra noche de jueves. Otra mentira. Otra mujer que no era su esposa. No tenía idea de que a 30 kilómetros de distancia, en las afueras de Madrid, su mundo entero estaba a punto de derrumbarse. En la residencia de los Vega, una mansión colonial de 4 millones de euros, heredada de su difunto padre, Elena Vega estaba sentada sola en la mesa del comedor formal. A sus 34 años y 7 meses de embarazo, todavía se conducía con una elegancia tranquila, aunque el agotamiento ensombrecía sus ojos color avellana. La cena de aniversario que había pasado horas preparando se había enfriado. 8 años de matrimonio, y ella había puesto la mesa con su mejor vajilla, encendido velas que se habían consumido hasta convertirse en muñones, y abierto una botella de vino caro que no podía beber. La ironía no se le escapaba. Su teléfono descansaba sobre la mesa, abierto en la aplicación de localización. Un punto azul pulsaba constantemente en la pantalla, mostrando la ubicación de Alejandro en el Hotel Meridian, en el centro de Madrid. Había estado allí desde las 7:30. Ahora era casi medianoche. El rostro de Elena no mostraba lágrimas, ni sorpresa, ni colapso dramático. Solo una furia fría y calculada, y la determinación acerada de una mujer que finalmente había tenido suficiente. Abrió su portátil y desplegó una hoja de cálculo que había estado construyendo durante 2 semanas. El nombre del archivo decía Evidencia Divorcio Vega. Las pestañas se alineaban en la parte inferior de la pantalla. Cargos de hotel, compras de joyas, retiros de efectivo inexplicables, datos de GPS, contactos sospechosos. Cada pestaña contaba una historia. Cada entrada representaba otra mentira. Cada recibo era otro clavo en el ataúd de su matrimonio. Elena colocó ambas manos sobre su vientre embarazado, sintiendo a su hijo patear como si percibiera su determinación. Ya terminé de esperar, susurró a su hijo por nacer. Ya terminé de ser ingenua. Mañana, todo cambia. Cerró el portátil e hizo una llamada telefónica. ¿Cerrajería Martínez? Sí, necesito que cambien todas las cerraduras de mi casa a primera hora de la mañana, 6 de la mañana. Pagaré el doble por la llamada temprana. En efectivo, la segunda llamada fue para su abogado. ¿Roberto? Soy Elena Vega. Sí, sé que es tarde. Necesito que presentes los papeles de divorcio mañana, por la mañana. Todo lo que discutimos. No voy a cambiar de opinión. Y Roberto, llama a la detectiva Navarro.
Dile que es hora de proceder con los cargos de malversación. La tercera llamada fue para Eduardo Blackwood, socio gerente del bufete de abogados de Alejandro. Señor Blackwood, soy Elena Vega, la esposa de Alejandro. Lamento llamar tan tarde, pero pensé que debería saber. Su socio Alejandro Vega ha estado robando de las cuentas de garantía de los clientes. Tengo documentación. 380,000 euros. Llevaré todo a su oficina mañana por la tarde, después de que la policía lo arreste. Elena terminó la llamada y miró su reflejo en la ventana oscurecida. La mujer que le devolvía la mirada era alguien nuevo, alguien más duro, alguien que había aprendido que a veces la única manera de protegerte es atacar primero. Subió las escaleras hacia el dormitorio principal, pero no se fue a dormir. En cambio, empacó las pertenencias de Alejandro en cajas y las dejó junto a la puerta del garaje. Luego se sentó en la habitación del bebé que había estado preparando para su hijo, meciéndose lentamente en la silla que su padre había comprado antes de morir. «Tu papá cree que es muy inteligente», le dijo a su vientre. «Cree que soy la esposa ingenua que renunció a su carrera para apoyar la suya. Olvidó que yo era contadora forense. Olvidó que soy muy buena siguiendo el dinero». Afuera, los primeros indicios del amanecer comenzaron a aclarar el cielo. Elena no se movió de la mecedora. Estaba esperando, planificando, preparándose para el momento en que Alejandro Vega intentara volver a casa y descubriera que ese hogar ya no existía para él. Al otro lado de la ciudad, en la habitación del piso 14, Alejandro finalmente se quedó dormido, completamente inconsciente de que acababa de pasar su última noche como hombre libre. A las 6:47 de la mañana, Alejandro Vega conducía por las calles arboladas de las afueras de Madrid, el motor de su Mercedes ronroneando como su autosatisfacción. Había dejado el Meridian a las 5:30. Se había detenido en su oficina para ducharse y cambiarse a ropa limpia del traje de repuesto que guardaba allí, y ahora estaba ensayando su coartada. Reunión de emergencia con un cliente, murmuró para sí mismo, verificando su apariencia en el espejo retrovisor. El caso Hernández se extendió. Ya sabes lo exigente que puede ser el señor Moreno. Había mentido con éxito docenas de veces antes. Elena siempre le creía. La dulce y confiada Elena, que había renunciado a su carrera como contadora forense para apoyar su ascenso a través de las filas de Blackwood y asociados, que había sufrido 2 abortos espontáneos sin quejarse, que esperaba en casa con cenas frías y perdón cálido. Era tan predecible, tan manejable, tan aburrida. Entró en el camino circular de la mansión colonial, notando distraídamente que se veía igual que siempre. Hermosa, cara, comprada enteramente con la herencia de Elena después de que murió su padre. Aunque Alejandro hacía tiempo que había comenzado a pensar en ella como suya. Sacó su llave de casa, la que estaba unida al llavero de Tiffany que Elena le había regalado por su 5º aniversario, y la insertó en la cerradura de la puerta principal. No giró. Alejandro frunció el ceño y lo intentó de nuevo, moviendo la llave. Nada. Examinó la llave, asegurándose de que fuera la correcta. Lo era. Pero la cerradura había sido cambiada. Un dedo frío de inquietud trazó su columna vertebral. Caminó hacia la puerta trasera. El mismo problema. El abridor de la puerta del garaje mostró acceso denegado cuando lo intentó. Cada ventana estaba cerrada con llave. La confianza de Alejandro comenzó a resquebrajarse. Esto no era un accidente. Esto era deliberado. Tocó el timbre, luego golpeó, después aporreó. «Elena, cariño, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Es el bebé?» Dentro de la casa, Elena estaba de pie a 1,5 metros de la puerta, observando a través de la mirilla. Se había duchado, vestido con un traje de maternidad azul marino, arreglado el cabello y maquillado. Se veía tranquila, preparada, poderosa.
Respiró profundamente y abrió la puerta 15 centímetros. La cadena de seguridad permaneció enganchada. «Ya no vives aquí», dijo, su voz fría y firme. El rostro de Alejandro pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, incredulidad, luego su predeterminado, indignación justa. «¿Qué? Elena, ¿de qué estás hablando? Estoy agotado. Solo déjame entrar y podemos hablar de lo que sea que te esté molestando». Habitación 14, Hotel Meridian. Estuviste allí desde las 7:34 de la noche hasta las 5:47 de esta mañana. El color drenó del rostro de Alejandro. Durante 3 segundos completos no dijo nada. Luego viró hacia la indignación. «¿Me estás rastreando? Dios mío, Elena, esto es una locura. Estás siendo paranoica. Son las hormonas del embarazo. No estás pensando con claridad». Elena no se inmutó. «Tu ubicación, tus mensajes, los cargos de tu tarjeta de crédito. 43,000 euros gastados en ella en 6 meses. Hoteles, joyas, viajes de fin de semana a Barcelona». Deslizó un grueso sobre Manila a través del hueco de 15 centímetros en la puerta. «Papeles de divorcio. Has sido notificado. Mi abogado contactará al tuyo». La mano de Alejandro tembló mientras atrapaba el sobre. «Elena, espera. Piensa en nuestro bebé. Piensa en lo que le estás haciendo a nuestra familia». «Estoy pensando en nuestro bebé, Alejandro. Exactamente por eso he terminado». Él intentó un enfoque más suave, el que había funcionado antes. «Por favor, hablemos de esto como adultos. Puedo explicar todo». «Tienes razón, seamos adultos». La voz de Elena permaneció inquietantemente calmada. Lee la página 12, sección 4. Esa es la parte donde también estás siendo denunciado por malversación. «¿Qué? Soy contadora forense. ¿Recuerdas? La carrera que me convenciste de abandonar. Encontré los 380,000 euros que robaste de las cuentas de garantía de los clientes. Eduardo Blackwood tiene toda la evidencia. Te está esperando en la oficina». El rostro de Alejandro pasó de rojo a blanco a gris. Su boca se abría y cerraba, pero no emergían palabras. «Ah, ¿y Alejandro?» «Los vecinos ya lo saben. Les conté ayer. Así que no te molestes en hacerte la víctima». La puerta se cerró de golpe. El cerrojo hizo clic con una finalidad que resonó en el pecho de Alejandro. Se quedó de pie en lo que solía ser su porche, mirando fijamente la puerta cerrada. El sobre en sus manos se sentía como si pesara 1,000 kilos. Lo abrió con dedos temblorosos. Petición de divorcio. Documentos de división de activos. Apéndice de evidencia de 250 páginas. La primera página presentaba una fotografía con marca de tiempo de él y Valentina entrando al Hotel Meridian. Su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, pero no podía procesarlas. Su cerebro se había cortocircuitado. Desesperado, Alejandro caminó hacia la casa del vecino. Patricia Andrade, la viuda de 62 años que había conocido a Elena durante años, abrió la puerta con los brazos ya cruzados. «Patricia, gracias a Dios. Necesito usar tu teléfono. Elena me ha dejado fuera. Creo que está teniendo algún tipo de crisis». La expresión de Patricia podría haber congelado el fuego. «Me llamó ayer, Alejandro. Me dijo que aparecerías con exactamente esa historia. No está bien. El embarazo la está volviendo paranoica y me mostró los recibos del hotel y los datos del GPS. Y honestamente, Alejandro, nunca me caíste bien de todos modos. Siempre mirabas las piernas de mi hija durante las barbacoas». La puerta se cerró de golpe en su cara. Probó con Roberto Molina después, el tipo de finanzas 2 casas más abajo. Roberto abrió la puerta con su teléfono ya grabando. «Elena me pidió que revisara tus transferencias de activos», dijo Roberto secamente. Llamé a mi abogado. «Estás jodido, amigo.
Los Hernández ni siquiera abrieron su puerta. A través de la ventana, el marido articuló silenciosamente: «Estamos de su lado». Alejandro se dio cuenta con creciente horror de que Elena había controlado la narrativa. Ella le había dicho a todos primero. Se había posicionado como la víctima y a él como el villano antes de que él siquiera supiera que el juego había comenzado. Regresó tambaleándose a su Mercedes e intentó arrancarlo. El tablero se iluminó con un mensaje de error. «Vehículo deshabilitado. Contacte a Administración de Flota». Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono para llamar al administrador de la flota de la empresa. «Señor Vega, su acceso al vehículo de la empresa ha sido suspendido pendiente de investigación», dijo el administrador, su voz profesional pero fría. ¿Investigación? ¿Qué investigación? El señor Blackwood solicitó específicamente que su vehículo fuera deshabilitado. Una grúa está en camino para recogerlo. La línea se cortó. Alejandro se quedó de pie en el camino de entrada, sin casa, sin coche y sin forma de volver. Sacó su teléfono personal y llamó un taxi, sus dedos torpemente manejando la aplicación. El conductor que lo recogió seguía mirándolo por el espejo retrovisor. «Oye, Mille, ¿no eres tú ese abogado que solo conduce?», espetó Alejandro. Tenía que llegar a la oficina. Eduardo entendería. Todo esto era un malentendido. Elena estaba teniendo algún tipo de crisis psicótica inducida por el embarazo. Explicaría todo. ¿Estaría bien? Tenía que estar bien, pero en lo profundo, en un lugar que se negaba a reconocer, Alejandro sabía que nada volvería a estar bien jamás. Las oficinas de Blackwood y Asociados ocupaban el piso 47 de una torre de cristal en el distrito financiero de Madrid. Era el tipo de dirección que impresionaba a los clientes e intimidaba a los oponentes. Alejandro había trabajado allí durante 6 años, ascendiendo constantemente hacia la sociedad. Les había hecho ganar millones. Era intocable. O eso había pensado. El taxi lo dejó en la entrada del edificio. Alejandro caminó por el vestíbulo como un hombre yendo a su ejecución, aunque todavía no lo sabía. Se acercó al mostrador de seguridad y escaneó su tarjeta de acceso. El escáner brilló en rojo. «Denegado. Vea a seguridad». Ramón, el guardia de seguridad que había saludado a Alejandro cada mañana durante 6 años, no quiso mirarlo a los ojos. «Señor, su acceso al edificio ha sido revocado, pero el señor Blackwood lo está esperando. Necesitará una escolta». 2 guardias de seguridad adicionales aparecieron, flanqueando a Alejandro como si fuera un criminal. Los abogados en el vestíbulo se detuvieron y miraron. Los susurros lo siguieron hasta el ascensor. ¿Ese es Vega? Escuché que lo arrestaron. Algo sobre malversación. Su esposa lo descubrió. El viaje en ascensor al piso 47 se sintió como descender al infierno al revés. Cuando las puertas se abrieron, toda la oficina había quedado en silencio. Los asistentes legales se congelaron a media zancada. Los abogados junior miraban desde sus cubículos. Su secretaria, Paula, que había trabajado para él durante 6 años, parecía haber estado llorando. Miguel Rodríguez, el amigo más cercano de Alejandro en el bufete, se interpuso en su camino. «Alejandro, tío, ¿qué hiciste?» Alejandro no pudo responder. Las palabras se atascaron en su garganta. Los guardias de seguridad lo escoltaron a la oficina de esquina de Eduardo Blackwood. El socio fundador estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, como un rey pronunciando sentencia. A sus 63 años, Eduardo tenía cabello plateado, ojos azules penetrantes y el tipo de poder que viene de construir un imperio durante 4 décadas. «Siéntate, Alejandro», dijo Eduardo. Su tono no admitía discusión. Alejandro se sentó. Sus piernas no lo habrían sostenido mucho más tiempo de todos modos. Eduardo deslizó una tableta a través del escritorio. La pantalla mostraba una cuadrícula de documentos. Extractos bancarios mostrando transferencias no autorizadas, recibos de hotel en tarjetas de crédito de la empresa,
Informes de gastos de cenas románticas facturadas como reuniones con clientes, datos GPS del vehículo de la empresa, compras de joyas cargadas al bufete. Tu esposa vino a verme hace 3 días, dijo Eduardo. Miércoles por la tarde, 2 de la tarde. Trajo a un contador forense, un abogado y 6 meses de documentación. El mundo de Alejandro se inclinó de lado. Se sentó exactamente donde tú estás sentado ahora, continuó Eduardo. ¿Sabes lo que dijo? Alejandro no podía hablar. La expresión de Eduardo se endureció. Dijo, «Señor Blackwood, mi marido está robando de su bufete. Estoy aquí porque usted merece saberlo antes de que presente el divorcio. Está robando de sus clientes. Ellos merecen justicia. Y honestamente, quiero que él lo pierda todo. El matrimonio, el dinero, la carrera, la reputación, todo». Alejandro encontró su voz. «Eduardo, por favor, déjame explicar. Me dio 3 días. Me pidió que te dejara pensar que estabas a salvo, que te dejara tener una última noche creyendo que te habías salido con la tuya. Hoy es el 3er día. Puedo devolverlo, renunciaré. Solo dame tiempo para...» Tu esposa tomó una decisión diferente. Detrás de Alejandro, la puerta de la oficina se abrió. Se volvió para ver a 2 detectives de la Policía Nacional entrando. La detectiva Isabel Navarro, de 40 y tantos años y ojos agudos, y el detective Miguel Santos, un policía veterano con la expresión fatigada de un hombre que lo había visto todo. «Alejandro Miguel Vega», dijo la detectiva Navarro. «Espera, Eduardo. Dijiste que tenía una opción». Dije que te daría una opción. Tu esposa los llamó ayer. Ella fue menos indulgente. «Señor Vega», continuó la detectiva Navarro, «está usted arrestado por malversación, fraude electrónico y robo. Tiene derecho a permanecer en silencio». «Esto es una locura. Soy abogado. No pueden simplemente...» El detective Santos ya tenía las esposas fuera. «Abogado, ¿eh? Entonces sabes exactamente lo jodido que estás». El frío acero se cerró alrededor de las muñecas de Alejandro con un clic que sonó como el cierre de una tumba. Lo caminaron a través de la oficina esposado. Cada colega miraba. Aparecieron teléfonos, grabando su humillación. Paula estaba llorando abiertamente ahora. Un pasante de verano jadeó. El socio senior, David Brennan, solo sacudió la cabeza con disgusto. En el vestíbulo, las cámaras de noticias ya estaban esperando. Elena les había avisado. 3 furgonetas de noticias. Antena 3, Tele5 y la televisión local de Madrid. «Señor Vega, ¿es cierto que malversó 380,000 euros para mantener a un amante mientras su esposa está embarazada de 7 meses? Señor Vega, ¿robó de sus clientes? Su esposa se está divorciando de usted». Alejandro mantuvo la cabeza baja mientras lo empujaban al coche de policía. Pero las cámaras capturaron todo. Su apariencia desaliñada, sus bellas esposas, la destrucción completa del hombre que había pretendido ser. Dentro del coche patrulla, su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones. Correo electrónico de recursos humanos de Blackwood, empleo terminado con efecto inmediato. Colegio de Abogados de España, queja ética presentada. LinkedIn, su cuenta ha sido restringida. Alerta de noticias, prominente abogado de Madrid arrestado por malversación. Twitter trending, #esposavenganza. Mensaje de su madre. «Alejandro, ¿qué has hecho? Te estoy viendo en las noticias». Mensaje de Valentina. «¿Qué demonios, Alejandro? Me están preguntando por mí. ¿Qué les dijiste?». El teléfono de Alejandro se deslizó de sus manos temblorosas. A través de la ventana vio su mundo desaparecer mientras el coche de policía se alejaba del bordillo. Los helicópteros de noticias circulaban sobre ellos. En el ticker de noticias del edificio, la historia de última hora pasaba. Abogado de Blackwood arrestado por malversación de 380,000 euros. En la celda de detención del juzgado de lo penal de Madrid, 2 horas después,
Alejandro estaba sentado con traficantes de drogas y conductores borrachos. Su Rolex, un regalo de Elena por su 5º aniversario, estaba en una bolsa de plástico con sus otras pertenencias. Un compañero de celda llamado Carlos, astuto y divertido, señaló hacia la televisión montada en la pared. Las noticias estaban reproduciendo el arresto de Alejandro repetidamente. «¿Por qué estás aquí, trajeado?» «Malentendido», murmuró Alejandro. «Soy abogado. Todo esto se aclarará». Carlos rió. «¿Abogado en la cárcel? Mierda, la cagaste de verdad». Miró la pantalla, luego rió más fuerte. «Tío, eres famoso. ¿Y tu esposa embarazada te pilló? Esa mujer es una salvaje». Otros reclusos se reunieron alrededor de la televisión, señalando y riendo. Alejandro cerró los ojos, pero no podía bloquear el sonido de su propia voz del reportaje, balbuceando negaciones que nadie creía. 12 horas antes, había estado en la cima del mundo, acostado en la cama con su amante, confiado e intocable. Ahora estaba en la cárcel, arrestado por la esposa que había subestimado, destruido por la mujer que había considerado aburrida y manejable. Elena Vega había ejecutado la venganza perfecta. Y Alejandro Vega finalmente entendió que nunca había conocido realmente a su esposa. En una suite de lujo del Hotel Ritz en el centro de Madrid, Elena Vega estaba sentada en un escritorio con su abogado, Roberto Mendoza. A sus 58 años, Roberto tenía cabello plateado, trajes caros y el tipo de reputación que ponía nerviosos a los abogados contrarios. Había manejado más de 200 divorcios de alto perfil y nunca había perdido. Su portátil estaba abierto en un documento titulado «Cronología de la operación Estrategia de Salida». «Explícame cómo lograste esto», dijo Roberto, con genuina admiración en su voz. «En 30 años, nunca he visto a nadie ejecutar un divorcio con tanta precisión». Elena sonrió, pero no le llegó a los ojos. «No estaba ejecutando un divorcio, Roberto. Estaba ejecutando justicia». Desplegó una serie de archivos y comenzó su explicación. Mientras hablaba, el respeto de Roberto crecía con cada revelación. «Hace 2 semanas encontré el primer recibo del hotel», comenzó Elena. «Estaba en el bolsillo del traje de Alejandro mientras hacía la colada. El Hotel Meridian. Habitación 14. 847 euros con 50 céntimos. Hizo clic para mostrar una fotografía del recibo. Mi mano temblaba cuando lo encontré. Pero entonces recordé. Soy contadora forense. O lo era. Antes de que Alejandro me convenciera de renunciar a mi carrera, sé cómo buscar patrones. La siguiente diapositiva mostraba extractos bancarios. Hace 12 días comencé la investigación. Cuenta conjunta significa acceso conjunto, lo cual es legal en España. Descargué todo. 6 meses de extractos. Cada transacción. Cada cargo. Cada retiro inexplicable. Roberto se inclinó hacia adelante, absorto. Hace 10 días contraté a Marcos Pemberton, el especialista en contabilidad forense. Analizó los patrones de gasto de Alejandro. La malversación se hizo obvia en cuestión de horas. Alejandro estaba usando la American Express del bufete para gastos personales. Eso es fraude. La evidencia se acumulaba mientras Elena continuaba. Hace 8 días fui directamente a Eduardo Blackwood. No para pedir permiso, para conseguir acceso. Como socio gerente, Eduardo tiene la autoridad para autorizar investigaciones de cumplimiento. Firmó un documento haciéndome investigadora oficial del bufete. Roberto silbó bajo. Eso fue brillante. Todo lo que encontraste se convirtió en evidencia admisible. Exactamente. Hace 6 días, con acceso legal, saqué todo. Datos GPS del vehículo de la empresa de Alejandro. Imágenes de seguridad del hotel, que citamos a través de ti. Registros financieros de los últimos 2 años. Tenía 6 meses de pruebas sólidas. El GPS no miente. Desplegó un mapa mostrando el historial de ubicación de Alejandro, codificado por colores según la fecha. Cada martes y jueves por la noche,
Su coche aparecía en el Hotel Meridian cuando su calendario mostraba reuniones con clientes al otro lado de la ciudad. Hace 4 días me reuní con la detectiva Navarro y le entregué todo. Dijo que era irrefutable. Le dije que esperara hasta el viernes por la mañana, después de que Alejandro pasara la noche del jueves con Valentina. Quería que se sintiera seguro primero. Quería que tuviera una última noche creyendo que se había salido con la suya. Roberto sacudió la cabeza asombrado. Sangre fría y brillante. Hace 3 días, contraté al cerrajero. Cambié cada cerradura de la casa. La casa está solo a mi nombre, heredada de mi padre. Alejandro no tiene ningún reclamo legal sobre ella. Hace 2 días, visité a todos los vecinos. Les dije la verdad antes de que Alejandro pudiera tejer sus mentiras. Les mostré pruebas. Sabía que intentaría pintarme como loca, así que me aseguré de que todos conocieran los hechos primero. La expresión de Elena se endureció. Ayer por la mañana, observé desde la ventana cuando Alejandro probó su llave. Lo vi entrar en pánico. Entonces llamé a la detectiva Navarro y le dije que procediera. Cerró el portátil. Y esta mañana lo vi perderlo todo. Roberto se recostó en su silla. Eres aterradora, Elena. Recuérdame que nunca me ponga en tu contra. Una alerta de noticias apareció en el teléfono de Elena. Alejandro Vega denegada libertad bajo fianza. Riesgo de fuga. Por primera vez en semanas, Elena se permitió una sonrisa genuina. Todavía no ha terminado, pero es un buen comienzo. Se levantó y se movió hacia la ventana, mirando hacia Madrid. Su mano descansaba sobre su vientre embarazado, sintiendo a su hijo patear. «Tu papá pensó que mamá era débil», susurró. «Está aprendiendo lo contrario ahora». Pero incluso mientras la satisfacción la inundaba, Elena sintió el agotamiento de las últimas 2 semanas alcanzándola. Apenas había dormido. El estrés de la investigación, la planificación, la vigilancia constante para asegurarse de que Alejandro no sospechara nada. Todo había pasado factura. Roberto debió haberlo notado. «Ve a descansar, Elena. La audiencia de lectura de cargos es el lunes. Me encargaré de todo hasta entonces». Elena asintió, pero sabía que el descanso no vendría fácilmente. Porque en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba una advertencia. Los hombres como Alejandro Vega no caen sin luchar. Y ella acababa de declararle la guerra a un hombre que no tenía nada que perder. Apartó el pensamiento. Había ganado. Alejandro estaba en la cárcel. El divorcio se finalizaría en semanas. La custodia total estaba garantizada. Estaba a salvo. O eso pensaba. En el Soho de Madrid, en un lujoso apartamento tipo loft, que el dinero de Alejandro había pagado, Valentina Montoya caminaba como un animal enjaulado. Estaba embarazada de 12 semanas, un hecho que aún no había compartido con Alejandro, y veía su mundo cuidadosamente construido colapsar en 3 pantallas diferentes. Su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo responder. «Karina María Andersen», dijo una voz femenina profesional. Valentina se congeló. Ese era su nombre real, el nombre que no había usado en 7 años. ¿Quién es? Detectiva Isabel Navarro, División de Fraudes de la Policía Nacional. Necesitamos hablar sobre Alejandro Vega y sobre sus actividades en Valencia, Sevilla y Barcelona. La sangre de Valentina se heló. No sé de qué está hablando. Tiene órdenes de arresto pendientes en 3 comunidades autónomas. Señorita Andersen. Fraude. Robo de identidad, extorsión. Podemos hacer esto fácil o difícil. Usted elige. Valentina colgó y corrió. Por la escalera de incendios. Por el callejón. Hacia el metro. Tenía bolsas de emergencia listas. Siempre las tenía. Identificaciones falsas. Efectivo. Un cambio de ropa. En 1 hora estaba en un autobús hacia Portugal. En 2 horas
Estaba bajo custodia en la estación de autobuses de Atocha, arrestada antes de que pudiera llegar a la frontera. En una sala de interrogatorio a la mañana siguiente, Valentina estaba sentada frente a los detectives Navarro y Santos, con un abogado de oficio que parecía abrumado. «Karina», dijo la detectiva Navarro amablemente, «estás en muchos problemas. 3 órdenes de arresto autonómicas, posibles cargos federales de fraude. Estás mirando de 15 a 20 años». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. No por ella misma, sino por el bebé que crecía dentro de ella. Otra niña nacida de una madre en prisión. La historia repitiéndose. «No hice nada que Alejandro no quisiera que hiciera», susurró. «Entonces ayúdanos a entender a Alejandro», respondió la detectiva Navarro. «Ayúdanos y te ayudaremos». El trato era simple. Inmunidad total en los cargos de Madrid. Sentencias reducidas en otras comunidades. Probablemente libertad condicional. A cambio, ella testificaría contra Alejandro Vega. Valentina pensó en el hombre que la había dejado embarazada, que le había ofrecido 10,000 euros para abortar, que le había dicho que era muy bueno destruyendo la credibilidad de las mujeres. Pensó en Elena Vega, embarazada de 7 meses, luchando por su hijo. Tomó su decisión. «Testificaré», dijo Valentina. «Les diré todo». Y mientras comenzaba su declaración grabada, exponiendo 6 meses de evidencia contra Alejandro, sintió algo que no había experimentado en años: la posibilidad de redención. El lunes por la mañana, Elena estaba en la oficina jurídica de Roberto Mendoza, revisando el caso con el abogado y Marcos Pemberton, el contador forense que la había ayudado a documentar los crímenes de Alejandro. «El testimonio de Valentina es devastador», dijo Roberto, esparciendo documentos sobre la mesa de conferencias. «Tiene grabaciones de Alejandro admitiendo la malversación, datos GPS, registros financieros, mensajes de texto donde discute cómo hacerte parecer mentalmente inestable». Elena se reclinó en su silla, finalmente permitiéndose relajarse. «Entonces hemos terminado. ¿Se acabó?», Roberto asintió. «El abogado de Alejandro intentará negociar un acuerdo de culpabilidad. Supongo que lo aceptará. De 3 a 5 años por malversación y fraude. Tú obtendrás la casa, que ya está a tu nombre. Custodia total garantizada. Mayoría de los activos matrimoniales». Marcos añadió: «Elena, ejecutaste esto perfectamente. He estado haciendo contabilidad forense durante 20 años. Nunca he visto a nadie documentar un caso tan minuciosamente». Elena tocó su vientre, sintiendo a Lucas patear. «¿Oíste eso, pequeño? Se acabó. Estás a salvo. Estamos a salvo. La audiencia de lectura de cargos de Alejandro es el jueves», continuó Roberto. «Probablemente se declarará culpable para evitar el juicio. Todo esto debería estar resuelto en 30 días. Entonces podrás concentrarte en ser madre y seguir adelante con tu vida». Por primera vez en semanas, Elena sonrió genuinamente. El peso en su pecho comenzó a aliviarse. Lo había logrado. Había protegido a su hijo. Había escapado de un matrimonio tóxico. Había hecho responsable a un criminal. «Ve a casa y descansa», dijo Roberto amablemente. «Has pasado por un infierno. Deja que el sistema legal se encargue desde aquí». Elena dejó la oficina sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. El aire otoñal se sentía fresco y limpio. Se detuvo en una cafetería y pidió un café descafeinado. Algo que no se había permitido durante la investigación. Llamó a su hermana y compartió las noticias. «Por fin se acabó», dijo. «Alejandro va a declararse culpable. Lucas y yo seremos libres». Esa noche, Elena durmió profundamente por primera vez desde que encontró el recibo del hotel. Soñó con el futuro de su hijo, con la vida que construirían juntos, con nuevos comienzos. No tenía idea de que el jueves traería devastación en lugar de victoria. El jueves por la mañana,
Elena estaba sentada en la galería del tribunal, embarazada de 7 meses y radiante con lo que pensaba que era una victoria inminente. Alejandro fue traído vistiendo un mono naranja, sin afeitar, y con aspecto derrotado. Entonces entró su abogada, y el estómago de Elena dio un vuelco. Victoria Águila era una leyenda en los círculos legales de Madrid. 45 años, afilada como una navaja, y apodada la trituradora, por su habilidad para destruir casos opuestos. Era cara, agresiva, y tenía una reputación de ganar casos imposibles a través de pura crueldad. La jueza Patricia Moreno, una veterana del Tribunal de Familia justa pero dura, llamó al orden. Señor Vega, se le acusa de malversación, fraude electrónico y robo. ¿Cómo se declara? Alejandro se puso de pie. Victoria se paró junto a él, su postura irradiando confianza. Su señoría, mi cliente se declara inocente de todos los cargos. Murmullos recorrieron la sala del tribunal. Roberto se inclinó hacia Elena, susurrando urgentemente. ¿Qué estás haciendo? Victoria continuó, su voz clara y autoritaria. Su señoría, estamos presentando una moción para desestimar. La evidencia fue obtenida ilegalmente. Elena sintió cómo la sangre drenaba de su cara. Su señoría, continuó Victoria, tenemos evidencia de que la señora Elena Vega accedió ilegalmente a las cuentas privadas de mi cliente, hackeó su teléfono y condujo vigilancia ilegal. Cada pieza de evidencia es fruto del árbol envenenado. Inadmisible. Roberto se puso de pie de un salto. Su señoría, la señora Vega actuó con la debida autorización del empleador de su esposo, interrumpió Victoria suavemente, quien no tenía autoridad para darle acceso a los dispositivos personales, cuentas personales o comunicaciones personales de su esposo. Esto fue una vendetta disfrazada de investigación. La jueza Moreno frunció el ceño. Ordeno una audiencia probatoria para la próxima semana. Hasta entonces, la fianza se fija en 500,000 euros. Alguien en la galería, el hermano de Alejandro, se dio cuenta Elena, se puso de pie inmediatamente. Pagaré la fianza, su señoría. En 1 hora, Alejandro salió del juzgado, libre. Elena se quedó congelada en su asiento, viendo al hombre que la había traicionado alejarse sonriendo. Roberto puso una mano en su hombro. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz carecía de su confianza anterior. Esa noche, Roberto llamó a Elena con peores noticias. Victoria Águila está alegando que violamos los derechos de la 4ª enmienda de Alejandro, explicó por teléfono. Eduardo te autorizó a investigar conducta indebida del bufete, no la vida personal de Alejandro. Ella argumenta que hay una distinción legal. Entonces, toda mi evidencia, la voz de Elena se quebró. Podría ser desestimada. Si eso pasa, el caso penal se desmorona. Las manos de Elena temblaban. ¿Qué pasa con el divorcio? El tribunal civil tiene reglas diferentes. Pero Elena, Roberto hizo una pausa. Y Elena supo que algo terrible venía. Alejandro presentó una moción de emergencia de custodia esta tarde. ¿Qué? Elena se levantó tan rápido que su visión se nubló. Está alegando que eres mentalmente inestable, que condujiste una campaña de vigilancia ilegal, que eres paranoica, venga, y representas un peligro para el niño. Eso es una locura. Yo soy la víctima aquí. Lo sé, pero Victoria es muy buena invirtiendo narrativas. Está argumentando que tú orquestaste todo, que hackeaste las cuentas de Alejandro para fabricar evidencia, que estás teniendo algún tipo de crisis psicológica inducida por el embarazo. Elena sintió la habitación girar. Nadie creerá eso. Elena, dijo Roberto gentilmente, Alejandro tiene dinero ahora. Su familia pagó la fianza. Están pagando por Victoria Águila. Ella está argumentando que como tú iniciaste todo, cambiaste las cerraduras, llamaste a la policía, lo hiciste arrestar. Que tú eres la agresora.
El peso volvió al pecho de Elena, más pesado que antes. La audiencia de emergencia de custodia es el lunes. Continuó Roberto. Si ella convence a la jueza de que eres inestable, podrían quitarme a mi bebé. Terminó Elena, su voz apenas un susurro. Después de colgar, Elena se sentó en la suite del hotel, mirando la pared. Su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando. La victoria que pensó que había ganado se le escapaba de las manos. Miró hacia abajo a su vientre embarazado, al hijo por el que había luchado tan duro para proteger. No, dijo en voz alta a la habitación vacía. No, esto no va a pasar. No después de todo lo que hemos pasado. Pero incluso mientras decía las palabras, el miedo envolvió su corazón como un puño. Porque Elena Vega estaba aprendiendo una dura verdad. A veces el sistema no protege a la víctima. A veces el villano puede contraatacar. Y a veces, ganar la primera batalla no significa nada cuando estás a punto de perder la guerra. La audiencia de emergencia de modificación de custodia comenzó el lunes por la mañana en una sala de tribunal abarrotada. Las noticias del caso se habían extendido, y los reporteros llenaban la galería. Elena estaba sentada en la primera fila, embarazada de 7 meses, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Victoria Águila se paró ante la jueza Carolina Foster, una veterana del Tribunal de Familia con 20 años en el estrado. La declaración de apertura de Victoria fue magistral en su manipulación. Su señoría, mi cliente es la víctima de una campaña coordinada de acoso por parte de su esposa separada. La señora Vega condujo vigilancia ilegal, hackeó sus cuentas personales y convirtió a las fuerzas del orden en un arma contra él. Victoria presentó su evidencia metódicamente. Prueba de que Elena había accedido a la ubicación del teléfono de Alejandro sin permiso explícito para propósitos de vigilancia, testimonio de vecinos sobre el seguimiento obsesivo de Elena, argumentos psicológicos sobre comportamiento vengativo. Su señoría, el único crimen del señor Vega fue un lapsus de juicio, una aventura que, aunque moralmente incorrecta, no es ilegal. La respuesta de la señora Vega ha sido desproporcionada, ilegal, y sugiere una severa inestabilidad emocional. Roberto Mendoza se levantó para responder. Su señoría, la señora Vega descubrió que su esposo no solo la estaba engañando, sino robando. Actuó razonablemente para protegerse a sí misma y a su hijo por nacer. Haciendo que arrestaran a su esposo por cargos inventados, replicó Victoria. Los cargos no son inventados. Veremos cuando la jueza penal deseche toda la evidencia obtenida ilegalmente. Victoria dirigió su atención directamente a Elena. Señora Vega, ¿no es cierto que ha estado rastreando la ubicación de su esposo durante meses? Elena mantuvo su voz firme. Usé la aplicación de localización, a la que él me dio acceso cuando configuramos nuestra cuenta familiar, sin su conocimiento de que usted lo estaba vigilando activamente. Estaba tratando de entender dónde estaba cuando decía que trabajaba hasta tarde. ¿Sí o no, señora Vega? ¿Sabía él que lo estaba rastreando? La mandíbula de Elena se tensó. No. ¿Y no es cierto que contactó a su empleador para que lo despidieran? Reporté su malversación de 380,000 euros. Supuesta malversación, que puede que ni siquiera sea admisible. Usted destruyó su carrera basándose en evidencia que puede haber obtenido ilegalmente. La compostura de Elena se quebró. Estaba robando. Estaba usando dinero de la empresa para financiar una aventura mientras yo estaba embarazada de su hijo. ¿Entonces esto es venganza?, presionó Victoria. Esto es justicia. Justicia, señora Vega, o rabia. Roberto objetó, pero el daño estaba hecho. Victoria pintó un cuadro de una mujer emocionalmente inestable, conduciendo una vendetta, no una víctima buscando protección. La expresión de la jueza Foster era ilegible. Ordeno evaluaciones psicológicas para ambas partes. Y hasta que eso esté completo. Hizo una pausa, y Elena sintió su mundo inclinarse. El niño, cuando nazca, será colocado en acogida temporal pendiente de evaluación. ¡No!,
Elena se puso de pie de un salto, mano protectoramente sobre su vientre. «No pueden quitarme a mi bebé. Él es el criminal». «Señora Vega, siéntese, o la acusaré de desacato». Roberto tiró de Elena de vuelta a su asiento, pero ella temblaba incontrolablemente. Al otro lado de la sala, Alejandro se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La jueza Foster continuó. «Esta es una medida de precaución. Ambos padres se someterán a evaluación. El bienestar del niño es primordial». Elena no oyó nada más. Sus oídos zumbaban. Iban a quitarle a su bebé. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, iban a llevarse a Lucas. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Elena caminaba por el suelo, incapaz de dormir o comer. La desesperación la llevó a llamar a su madre, a pesar de saber cómo iría la conversación. «¿Mamá? Soy Elena. Te necesito». La voz de su madre fue fría. «Elena, te dije que no llamaras a menos que entraras en razón». «Mamá, están tratando de quitarme a mi bebé. Porque estás actuando como una loca. Leí lo que hiciste. ¿Hacer que arrestaran a tu marido? ¿Humillarlo públicamente? Así no se comporta una esposa». La voz de Elena se quebró. «Me estaba engañando, robó dinero. Los hombres cometen errores, Elena. Los perdonas, no arruinas sus vidas. Tu padre tuvo aventuras, yo no le destruí la vida». Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. ¿Lo sabías? ¿Sobre papá? El trabajo de una esposa es mantener a la familia unida, no destrozarla por venganza. Estás siendo egoísta. Egoísta. Mamá, él robó dinero para pagar a su amante mientras yo estaba embarazada. No apoyaré esta vendetta. Cuando estés lista para ser una adulta y salvar tu matrimonio, llámame. La línea se cortó. Elena se derrumbó sobre la cama, sollozando. No solo por la traición de su esposo, sino por la comprensión de que su propia madre valoraba las apariencias por encima del bienestar de su hija, que había visto a su padre engañar y se había quedado en silencio, que Elena había sido criada por una mujer que creía que sufrir en silencio era virtud. Un dolor agudo atravesó su abdomen. Elena jadeó, la mano volando hacia su vientre. Otra contracción siguió, más fuerte que la primera. «No», susurró. «Ahora no. Por favor, ahora no». Alcanzó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. A las 2 de la mañana, en la sala de emergencias del Hospital La Paz, la doctora Sara Ramírez examinó a Elena con eficiencia gentil. «Tus niveles de estrés han provocado un parto prematuro a las 35 semanas», dijo la doctora. «Necesitamos hacer la cesárea esta noche». Los ojos de Elena se abrieron con miedo. ¿Está bien el bebé? Es pequeño, pero debería estar bien. 5 semanas antes no es ideal, pero tenemos una excelente UCI neonatal. Pero Elena, necesitas calmarte. El estrés es peligroso para ambos. «Se lo van a llevar», susurró Elena, las lágrimas corriendo por su cara. «El tribunal va a quitarme a mi bebé en cuanto nazca». La expresión de la doctora Ramírez cambió de profesional a conmocionada. «¿Qué? Dicen que soy inestable, que soy vengativa. En cuanto nazca, Servicios Sociales se lo llevará a un hogar de acogida». Otra contracción golpeó. La doctora Ramírez sostuvo la mano de Elena a través de ella. Luego la miró directamente a los ojos. «Ahora mismo, te concentras en traer a tu hijo al mundo a salvo. Nos ocuparemos de todo lo demás después». ¿De acuerdo? Elena asintió, pero el terror la consumía. Porque sabía que en unas horas sostendría a su hijo por primera vez. Y luego tendría que dejarlo ir. A las 4:47 de la mañana, Lucas Vega llegó al mundo con un fuerte llanto. 2,5 kilos. Perfecto en todos los sentidos. La doctora Ramírez lo colocó en los brazos de Elena, y durante 2 horas,
Elena memorizó cada detalle de la cara de su hijo. Sus ojos oscuros, sus deditos que se envolvían alrededor de los suyos, la forma en que encajaba perfectamente contra su pecho. «Hola, pequeñito», susurró. «Soy tu mamá. Siento mucho que así sea como vienes al mundo, pero te prometo, que voy a arreglar esto. Voy a protegerte». Lucas agarró su dedo con sorprendente fuerza, como tratando de aferrarse. A las 6:45 de la mañana, llegó una trabajadora social. Elena Moreno tenía 50 y tantos años, rostro amable pero atada por la orden judicial que llevaba. «Señora Vega, lo siento mucho. Tengo la orden del tribunal». Elena sostuvo a Lucas más fuerte, todo su cuerpo temblando. Por favor no haga esto. Será colocado con una familia de acogida autorizada. Tendrá visitas supervisadas 2 veces por semana, 2 horas cada vez. Necesita a su madre. La voz de Elena se elevó a un grito. La seguridad del hospital apareció en la puerta. La doctora Ramírez se interpuso entre ellos y Elena, pero no había nada que pudiera hacer. «Lo siento, señora Vega, la orden es inmediata». Elena tuvo que entregar físicamente a su hijo recién nacido. El momento en que Lucas dejó sus brazos, algo dentro de ella se hizo pedazos. Gritó. Un sonido de pura angustia que resonó a través de la sala de maternidad. La seguridad tuvo que contenerla. La doctora Ramírez administró un sedante. La última imagen consciente de Elena fue de Elena Moreno llevándose a Lucas fuera de la habitación, su manita alcanzando hacia su madre. Cuando Elena despertó horas después, sus brazos estaban vacíos. Su hijo se había ido. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, se preguntó si luchar había valido el costo. Elena yacía en su cama de hospital, mirando al techo, sedada pero sin dormir. Sus brazos dolían con el peso fantasma de su hijo. Lo había sostenido durante 2 horas, 2 horas de lo que debería haber sido toda una vida. La puerta se abrió. Roberto Mendoza entró, pero no estaba solo. «Elena, hay alguien aquí para verte», dijo gentilmente. La mujer que entró era impresionante. 60 años, elegantemente vestida, con cabello gris acero y ojos que no se perdían nada. Elena la reconoció de las fotos de los periódicos. «Señora Vega, soy Carmen Blackwood», dijo la mujer. «La esposa de Eduardo». La voz de Elena salió hueca. Vino a regodearse. Carmen acercó una silla a la cama y se sentó. «Vine a ayudar. Alejandro Vega robó del bufete de mi esposo, de clientes que confiaron en nosotros, de personas que merecían algo mejor. Queremos que lo destruyan tanto como tú. Se llevaron a mi bebé. Lo sé, y vamos a recuperarlo». Elena finalmente la miró. «¿Cómo?». Carmen se inclinó hacia adelante, y su expresión era feroz. «Fui fiscal durante 25 años. Encerré a violadores, asesinos y criminales de cuello blanco. ¿Sabes lo que aprendí? El sistema legal no siempre entrega justicia. A veces, tienes que forzarlo». La jueza le cree a Alejandro. Cree que yo soy la inestable. Porque Victoria Águila es muy buena en su trabajo, pero no es infalible. La sonrisa de Carmen era afilada como una cuchilla. Voy a probar que Alejandro Vega no es solo un tramposo y un ladrón. Vamos a probar que es peligroso. Roberto habló. Carmen tiene recursos, investigadores privados, psicólogos forenses, testigos expertos. Los Blackwood están dispuestos a financiar toda tu batalla legal. Elena se incorporó en la cama, ignorando el dolor. ¿Por qué haría esto por mí? La expresión de Carmen se suavizó ligeramente. Porque Victoria Águila destruyó a mi hermana hace 10 años, en un caso de custodia. Usó todos los trucos sucios del libro. Le quitó los hijos a mi hermana y se los dio a un padre abusivo porque él tenía más dinero. He estado esperando la oportunidad de vencerla desde entonces. Extendió la mano y tomó la de Elena. Además, me caes bien. Me recuerdas a mí misma hace 30 años.
y que me condenen si dejo que algún criminal te quite a tu bebé. Por primera vez desde la audiencia, Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Qué hacemos? Investigamos a Pia Alejandro como si fuera un asesino en serie, dijo Carmen. Porque apostaría todo lo que tengo a que esta no es su primera vez. Una semana después, Carmen había reunido un equipo en una sala de conferencias en Blackwood y Asociados. Elena estaba sentada a la mesa, dada de alta del hospital pero aún recuperándose. A su alrededor estaban las personas que Carmen había reclutado. El detective Francisco Ruiz, 55 años, retirado de la Policía Nacional con 30 años de experiencia. La doctora Clara Benítez, una psicóloga forense especializada en control coercitivo. Marcos Pemberton, todavía en el caso. Y Samantha Colón, una experta en forencia digital de 32 años. Carmen se paró a la cabeza de la mesa como una general, dirigiéndose a las tropas antes de la batalla. Alejandro Vega es un narcisista, un ladrón y posiblemente peor. Vamos a encontrar todo, su pasado, sus patrones, sus víctimas. Roberto, ¿qué tenemos? Roberto proyectó el historial de empleo de Alejandro en la pantalla. 3 bufetes en 8 años. Moreno y García del 2015 al 2017. Pérez y Asociados del 2017 al 2019. Luego Blackwood. Eso es inusual para alguien en camino a la sociedad. El detective Ruiz tomó notas. Contactaré a los bufetes anteriores. Veré por qué realmente se fue. La doctora Dottie Benítez presentó su evaluación psicológica. Alejandro pasó la evaluación ordenada por el tribunal. Pero apenas. Muestra marcadores consistentes con trastorno de personalidad narcisista, grandiosidad, falta de empatía, comportamiento manipulador, tendencia a culpar a otros. Samantha Colón mostró registros telefónicos. He estado analizando la huella digital de Alejandro. Tiene un teléfono desechable. Segundo número, activo durante 3 años. Elena, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿3 años? Mi aventura con Valentina fue solo de 6 meses. Exactamente, dijo Samantha. Lo que significa que Valentina no fue su primera amante. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. Carmen sonrió sombríamente. Entonces encontremos a las otras. Durante las siguientes 72 horas, el detective Ruiz hizo llamadas, condujo entrevistas y desenterró el historial de depredación de Alejandro Vega. En Moreno y García, la socia principal Diana Moreno estaba incómoda pero sincera. Alejandro se fue después de un incidente con una asistente legal llamada Raquel Serrano. Ella quedó embarazada. Él la convenció de abortar. Luego la hizo despedir por problemas de rendimiento. Ella nos demandó por despido improcedente. Llegamos a un acuerdo discretamente y dejamos que Alejandro renunciara. En Pérez y Asociados, el director de Recursos Humanos, Tomás Garrett, fue más directo. Había rumores sobre Alejandro y una asociada junior, Laura Martínez. Cuando ella terminó la relación, empezó a desaparecer dinero de sus casos. No pudimos probar que Alejandro lo hizo, pero le dimos una opción: irse voluntariamente o enfrentar una investigación. Ruiz rastreó a ambas mujeres. Raquel Serrano, ahora de 33 años, trabajaba como secretaria legal en Barcelona. Laura Martínez, 36, era fiscal adjunta en Madrid. Ambas accedieron a testificar. Cuando Ruiz reportó de vuelta, Elena estaba atónita. ¿Hizo esto antes? ¿A otras mujeres? No solo antes, dijo Carmen. Alejandro Vega tiene un patrón. Apunta a mujeres jóvenes en posiciones subordinadas, las deja embarazadas, las presiona para abortar, luego destruye sus carreras si no cumplen. La doctora Benítez añadió peso clínico al patrón. Esto no es infidelidad. Esto es comportamiento depredador. Y señora Vega, usted es la primera víctima que mantuvo al bebé. Por eso él entró en pánico. Nunca antes había tenido que enfrentar consecuencias. Las manos de Elena temblaban. Cuando quedé embarazada esta vez, por accidente,
Él estaba tan frío. Pensé que era estrés del trabajo. Estaba planeando su salida, dijo Carmen, escondiendo dinero, estableciendo su aventura con Valentina como una relación de transición. Se suponía que tú ibas a tener un aborto espontáneo o ser presionada para abortar como las otras. Samantha Colón mostró más evidencia. El teléfono desechable de Alejandro tiene llamadas a una clínica de obstetricia en Toledo. Valentina Montoya tiene una ecografía de 14 semanas programada para la próxima semana. Elena se puso de pie abruptamente. ¿Valentina está embarazada? ¿Y no se lo dijo a él? Según sus registros de citas, sí, confirmó Samantha. Necesitamos hablar con ella, dijo Elena. Encontraron a Valentina en un apartamento pequeño en Vallecas. Se había estado escondiendo desde su testimonio en el juicio penal de Alejandro, viviendo con bajo perfil, tratando de mantenerse fuera del radar de todos. Cuando el detective Ruiz la trajo a la oficina de Carmen, fue la primera vez que Elena y Valentina estaban en la misma habitación. El silencio era espeso con tensión. Finalmente, Elena habló. ¿Estás embarazada? Los ojos de Valentina se abrieron. ¿Cómo supiste? ¿Lo vas a tener? Eso no es asunto tuyo. Es asunto mío, dijo Elena firmemente. Porque Alejandro te presionará para abortar. Luego destruirá tu vida. Ese es su patrón. Valentina se sentó lentamente. Lo sé. Carmen se inclinó hacia adelante. Ya te lo ha pedido. 3 veces. Dijo que un bebé complicaría su situación legal, que estaría haciéndonos un favor a ambos. ¿Se ofreció a pagarlo?, preguntó Elena. Valentina sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Alejandro llenó la habitación. Valentina, cariño, sé razonable. Un bebé ahora lo arruina todo. Te daré 10,000 euros. Tú te encargas, ambos seguimos adelante. ¿Y si quiero tenerlo?, preguntó la voz grabada de Valentina. Entonces estás sola. Me aseguraré de que nadie crea nada de lo que digas sobre mí. Soy muy bueno destruyendo la credibilidad de las mujeres. Pregúntale a Raquel o a Laura. La grabación terminó. Nadie habló durante un largo momento. Elena finalmente rompió el silencio. ¿Grabaste eso para chantajearlo? Valentina no lo negó. Sí. Pero estás dispuesta a usarlo para ayudarme en cambio. Valentina bajó la mirada a sus manos. He hecho muchas cosas terribles, señora Vega, a muchas mujeres, pero ver a Alejandro intentar quitarle a su bebé. Levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos. No puedo ser parte de eso. ¿Vas a tener a tu bebé?, preguntó Elena de nuevo, más gentilmente esta vez. Sí, es una niña. Y estoy aterrorizada porque no tengo dinero, ni apoyo, y un historial criminal. Pero voy a tenerla. Elena se levantó y caminó hacia donde Valentina estaba sentada. Extendió su mano. Ayúdanos a destruirlo, y te ayudaré. Referencias laborales, conexiones para guardería, un nuevo comienzo. Tú me ayudas a recuperar a mi hijo. Yo te ayudo a construir una vida para tu hija. Valentina miró la mano de Elena. ¿Por qué harías eso? Porque Alejandro quiere que nos odiemos. Quiere que nos destruyamos mutuamente. Y estoy harta de hacer lo que Alejandro Vega quiere. Después de un momento, Valentina tomó la mano de Elena y la estrechó. Carmen observó el intercambio con satisfacción. Entonces, pongámonos a trabajar. Tenemos un monstruo que enjaular. 4 días después, la audiencia de emergencia de modificación de custodia se reanudó en el Tribunal de Familia. La galería estaba llena de medios y espectadores. Este caso se había convertido en una historia nacional. La esposa embarazada contra el marido infiel y malversador. Elena estaba sentada en la primera fila, flanqueada por Roberto Mendoza y Carmen Blackwood, quien se había unido oficialmente al equipo legal. Se veía más fuerte ahora, más concentrada. Había pasado cada hora despierta preparándose para este momento. La jueza Foster llamó al orden. Señora Mendoza, usted convocó esta audiencia. ¿Qué nueva evidencia tiene? Roberto se puso de pie.
Su señoría, tenemos nueva evidencia sobre la aptitud del señor Vega como padre y su patrón de comportamiento depredador hacia las mujeres. Victoria Águila objetó inmediatamente. Su señoría, esto es acoso. Señorita Águila, tendrá su turno, dijo la jueza Foster firmemente. Señora Mendoza, proceda. Roberto llamó a Raquel Serrano al estrado primero. La mujer de 33 años caminó al banquillo de testigos con nerviosismo visible pero determinación en sus ojos. Bajo el interrogatorio de Roberto, Raquel testificó sobre su aventura con Alejandro en Moreno y García, el embarazo, la presión de Alejandro para abortar, y ser despedida inmediatamente después. Me dijo que el aborto era por nuestras carreras, dijo Raquel, su voz firme a pesar de las lágrimas. 2 días después, hizo que Recursos Humanos me acusara de robar material de oficina. Me despidieron en una semana. El contrainterrogatorio de Victoria Águila fue brutal. Señorita Serrano, firmó un acuerdo de confidencialidad, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿está incumpliendo un contrato legal para estar aquí? Sí, porque lo que él hizo estuvo mal, o porque está enfadada por una relación consensual que terminó mal. Raquel encontró los ojos de Victoria. No solo terminó una relación, señorita Águila, terminó mi carrera. Laura Martínez testificó después. Como fiscal adjunta, tenía más confianza en el estrado, y su testimonio fue devastador. Alejandro Vega es un depredador, dijo sin rodeos. Apunta a mujeres en posiciones vulnerables, más jóvenes, menos poderosas, profesionalmente dependientes de él. Yo tenía 28 años cuando me persiguió. Quedé embarazada. Me convenció de abortar, luego hizo mi vida en el bufete insoportable hasta que me fui. Victoria intentó desacreditarla. Señorita Martínez, tiene una demanda pendiente contra Pérez y asociados. ¿Motivación financiera? La respuesta de Laura fue tajante. Soy fiscal adjunta, señorita Águila. Proceso criminales. Su cliente es un criminal. Luego Valentina subió al estrado. Su testimonio fue el más dañino porque tenía grabaciones, horas de ellas. Alejandro admitiendo la malversación. Alejandro presumiendo de manipular a su esposa. Alejandro discutiendo cómo destruir la credibilidad de las mujeres. Pero el momento más devastador llegó cuando Valentina reprodujo la grabación sobre su embarazo. La voz de Alejandro llenó la sala del tribunal. Soy muy bueno destruyendo la credibilidad de las mujeres. Pregúntale a Raquel o a Laura. La galería estalló en susurros. La jueza Foster tuvo que golpear con el mazo para pedir orden. El contrainterrogatorio de Victoria se centró en el pasado de Valentina. Usted es una estafadora. ¿Correcto, señorita Anderson? Lo era. Apunta a hombres casados adinerados. Lo hacía. ¿Entonces todo lo que dice es sospechoso? La respuesta de Valentina fue perfecta. Todo lo que digo está grabado, señorita Águila. Así es como te proteges de hombres como Alejandro Vega. Lo documentas todo. Finalmente, la doctora Clara Benítez subió al estrado como testigo experta. Presentó un análisis de patrones que fue clínico y condenatorio. El señor Vega exhibe patrones clásicos de un controlador coercitivo, testificó. Objetivo: mujer joven en posición subordinada. Método: encanto, regalos, promesas. Embarazo: presión inmediata para abortar. Resultado: destrucción de carrera si la mujer no cumple. Frecuencia: cada 2 a 3 años durante un período de 8 años. Miró directamente a la jueza. Esto no es infidelidad, su señoría. Esto es comportamiento depredador. La señora Vega es la primera víctima que se negó a cumplir con sus demandas. Cuando la doctora Benítez bajó del estrado, la sala del tribunal estaba en silencio. Victoria Águila sabía que estaba perdiendo. Jugó su última carta: poner a Alejandro Vega en el estrado. Alejandro había sido entrenado. Llevaba un traje sobrio, se veía apropiadamente arrepentido y entregó sus líneas perfectamente.
He cometido errores, dijo. Engañé a mi esposa. Manejé mal las relaciones. Pero nunca coaccioné a nadie. Esas mujeres tomaron sus propias decisiones. Victoria lo guió a través de una narrativa comprensiva. Pero entonces Carmen Blackwood se levantó para el contrainterrogatorio, y todo cambió. Su señoría, dijo Carmen, me gustaría interrogar al testigo. Victoria se veía preocupada. Su señoría, esto es irregular. Denegada. Proceda, señora Blackwood. Carmen se acercó a Alejandro como un depredador acercándose a su presa. Preguntó sobre la cronología de su matrimonio, las transferencias de dinero ocultas, el cambio de beneficiario del seguro de vida. Luego hizo la pregunta que lo destruyó. Señor Vega, ¿amaba a su esposa? Por supuesto que yo. ¿Cuándo dejó de amarla? Nunca dejé de. Entonces, ¿por qué está tratando de quitarle a su bebé? Si la ama, ¿por qué destruirla? La máscara de Alejandro se deslizó. Ella me destruyó a mí. Me hizo arrestar, despedir, humillar. Entonces esto es venganza. Alejandro se dio cuenta de su error demasiado tarde. No, solo quiso decir que está enfadado porque su esposa lo hizo responsable. Fue demasiado lejos. Carmen presionó más fuerte. ¿Qué tan lejos es demasiado lejos, señor Vega? ¿Debería ya haber ignorado la malversación? Ignorado que usted apuntaba a múltiples mujeres y destruía sus carreras. Alejandro explotó. Esas mujeres tomaron sus propias decisiones, y mi esposa es una zorra vengativa que arruinó mi vida. La sala del tribunal estalló. Victoria intentó detenerlo, pero Alejandro estaba en espiral. ¿Quieren la verdad? Era aburrida. Aburrida y necesitada y patética. El embarazo fue un accidente. Nunca quise al niño. Elena estaba sentada en la galería, las lágrimas corriendo por su cara. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Porque todos finalmente estaban viendo quién era realmente Alejandro Vega. La voz de Carmen fue calmada y mortal. No hay más preguntas, su señoría. La jueza Foster ordenó un receso de 10 minutos. Cuando regresó, su expresión era de granito. Señor Vega, comenzó. He presidido el Tribunal de Familia durante 17 años. He visto padres terribles, pero rara vez he visto a alguien demoler tan completamente su propio caso. Miró a Alejandro con disgusto mal disimulado. Ha demostrado a través de su propio testimonio que es vengativo, iracundo y no tiene ningún interés genuino en el bienestar de su hijo. Su petición de custodia es denegada. La galería estalló en vítores. Además, otorgo la custodia legal y física completa a Elena Vega, efectiva inmediatamente. Señor Vega, no tendrá derechos de visita pendiente de completar terapia de manejo de la ira y evaluación psicológica, que ordeno que sea extensa. Alejandro intentó protestar, pero la jueza no había terminado. También estoy refiriendo este testimonio al Tribunal Penal. Sus declaraciones constituyen admisión de coerción reproductiva, que es un delito en España. Alguacil, llévese al señor Vega bajo custodia por desacato al tribunal. Mientras se llevaban a Alejandro esposado, gritando obscenidades, Elena se derrumbó en los brazos de Roberto, sollozando de alivio. Señora Vega, dijo la jueza Foster gentilmente, su hijo le será devuelto hoy. Me disculpo por lo que ha soportado. 3 horas después, Elena sostuvo a Lucas de nuevo. Tenía 2 semanas de edad. Había pasado 9 días en acogida temporal, pero estaba sano y perfecto. Hola, bebé, susurró Elena. Mamá está aquí. Te tengo ahora. Vamos a casa. 6 semanas después de la audiencia de custodia, Alejandro Vega se presentó en el Tribunal Federal para enfrentar sus cargos criminales. Con la evidencia en su contra abrumadora y su colapso público haciendo cualquier juicio con jurado imposible de ganar, aceptó un acuerdo de culpabilidad. 3 años en prisión federal por malversación, 2 años adicionales por coerción reproductiva
a cumplir concurrentemente. Restitución de 380.000 euros más daños. Inhabilitación permanente para ejercer la abogacía. Elena estaba sentada en la galería, sosteniendo a Lucas de 3 meses, y vio cómo se llevaban a Alejandro esposado. No sintió triunfo, ni satisfacción. Solo una tranquila sensación de cierre. El divorcio se finalizó la misma semana. Elena recibió la casa, que siempre había estado a su nombre. 60% de la cuenta de jubilación de Alejandro. Pensión alimenticia de 5.000 euros al mes durante 3 años. Manutención de hijos de 3.500 euros al mes, hasta que Lucas cumpliera 18. Alejandro no tendría derechos de visita durante un mínimo de 5 años. Después de eso, podría solicitar visitas supervisadas únicamente. Raquel Serrano y Laura Martínez ambas recibieron acuerdos de sus antiguos bufetes de abogados. No lo suficiente para deshacer el daño a sus carreras, pero lo suficiente para proporcionar alguna medida de justicia. Raquel volvió a la Facultad de Derecho. Laura fue ascendida a fiscal adjunta senior. Valentina Andersen, como ahora se llamaba de nuevo, dio a luz a una hija a la que llamó Lidia. Carmen Blackwood la contrató como asistente legal en el bufete, con beneficios y apoyo para guardería. Valentina asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos 2 veces por semana y sesiones de terapia cada jueves. Llevaba 14 meses sobria y trabajaba hacia su título de derecho por las noches. A veces, los sábados por la tarde, Elena y Valentina se encontraban en el parque con sus hijos. No eran exactamente amigas, demasiada historia se interponía entre ellas, pero se entendían de una manera que nadie más podía. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Valentina un día de otoño, viendo a Lucas tambalearse tras las hojas que caían. De todo lo que le hiciste. Elena pensó durante un largo momento. No, ni por un segundo. Aunque te costó tanto. Me costó todo lo que había construido sobre mentiras, dijo Elena en voz baja. Pero obtuve la verdad, y lo obtuve a él. Vio a Lucas reír mientras atrapaba una hoja. Eso vale más de lo que cualquier matrimonio valió jamás. Valentina asintió, meciendo a Lidia en su regazo. Carmen me ofreció un puesto permanente. Asistente legal, todos los beneficios, incluso ayuda con la guardería. Deberías aceptarlo. No lo merezco. Elena la miró directamente. Sí lo mereces. Ambas merecemos segundas oportunidades. La diferencia es que estamos tomando las nuestras. Un año después de la audiencia de custodia, Elena se encontraba en su nueva oficina. El letrero en la puerta decía, Investigaciones Vega. Elena Vega, examinadora forense certificada. Encontramos lo que esconden. Su firma se especializaba en descubrir fraude financiero en casos de divorcio. En su primer año, había ayudado a 127 mujeres a documentar abuso, activos ocultos y crímenes financieros. Cada cliente recibía el mismo enfoque minucioso y metódico que había salvado la propia vida de Elena. Las paredes de la oficina estaban cubiertas con fotos de sus clientes, mujeres que habían luchado y ganado, mujeres que habían escapado, mujeres que habían protegido a sus hijos. Lucas, ahora de casi 2 años, jugaba con bloques en la esquina. Estaba sano, feliz, y no tenía memoria del caos que rodeó su nacimiento. Un golpe en la puerta sacó a Elena de sus pensamientos. Una mujer de 30 y tantos entró, sosteniendo una carpeta con manos temblorosas. ¿Señora Vega? Soy Sara Hernández. Creo que mi marido está robando de su empresa, y estoy embarazada. No sé qué hacer. Elena la miró y se vio a sí misma hace 2 años, asustada, embarazada, traicionada, pero también determinada. Siéntate, Sara, dijo Elena cálidamente. Estás en el lugar correcto. Mientras comenzaba a revisar la evidencia de Sara, Elena pensó en lo lejos que había llegado.
De la esposa ingenua que esperaba en mesas de cena frías a la mujer que sistemáticamente había desmantelado la vida de un depredador. De víctima a victoriosa a defensora. Echó un vistazo a Lucas, quien levantó la vista de sus bloques, y le dio una sonrisa con dientes de leche. Esto era lo que la justicia parecía. No las victorias en la sala del tribunal, o las sentencias de prisión, aunque esas importaban. La verdadera justicia estaba en la vida que había construido de las cenizas de su matrimonio, en el hijo que había protegido, en las mujeres que ayudaba cada día. En su escritorio había una cita enmarcada que se había mandado hacer. A veces, cambiar las cerraduras es solo el comienzo. Elena Vega había cambiado más que las cerraduras. Había cambiado toda su vida, y se había asegurado de que Alejandro Vega nunca pudiera hacerle daño a otra mujer. Eso valía todo. 3 años después de su divorcio, Elena estaba sentada en un estudio de televisión en Madrid, esperando ser entrevistada sobre su libro Superventas. Cerraduras cambiadas. ¿Cómo recuperé mi vida? Lucas, ahora de 4 años, estaba con su tía por la tarde. El libro se había convertido en un fenómeno. Contaba la historia de Elena con detalle implacable. La traición, la investigación, las batallas legales y, finalmente, la victoria. Pero más que eso, se había convertido en un manual para mujeres que enfrentaban situaciones similares. La presentadora del programa matutino, Patricia Reyes, saludó a Elena con calidez genuina. Tu libro ha vendido más de 2 millones de copias. Mujeres de todo el país te llaman heroína. ¿Cómo te sientes? Elena sonrió, pero había peso detrás de ello. No soy una heroína, Patricia. Solo soy una mujer que se negó a ser víctima. Las verdaderas heroínas son las mujeres que leen el libro y encuentran el coraje de dejar situaciones peligrosas. Hablando de eso, tu fundación ha ayudado a ¿cuántas mujeres hasta ahora? 512, dijo Elena. La Fundación Vega proporciona servicios de contabilidad forense gratuitos a mujeres que sospechan de abuso financiero o activos ocultos. Hemos descubierto más de 40 millones de euros en riqueza oculta y ayudado a asegurar futuros seguros para cientos de familias. Patricia se inclinó hacia adelante. Tu ex marido, Alejandro Vega, actualmente está cumpliendo su condena. Es elegible para libertad condicional el próximo año. ¿Cómo te sientes al respecto? La expresión de Elena no cambió. A Alejandro Vega ya le han denegado la libertad condicional 2 veces. Si es liberado, todavía no tendrá derechos para contactar a Lucas, y yo seguiré haciendo lo que hago, ayudar a otras mujeres a evitar la trampa en la que caí. ¿No le tienes miedo? No, dijo Elena simplemente. El miedo fue lo que me mantuvo paralizada durante meses, esperando en mesas de cena para un marido que no merecía mi paciencia. Ya terminé de tener miedo. Después de la entrevista, Elena condujo a la oficina de Carmen Blackwood. La mujer mayor se había convertido en mentora, amiga y abuela honoraria de Lucas. Lo hiciste bien en la televisión, dijo Carmen, sirviéndoles café a ambas. Aunque fuiste más contenida de lo que yo habría sido. Elena rió. ¿Querías que lo llamara monstruo en televisión nacional? Quería que lo llamaras lo que es, pero tomaste el camino elevado que probablemente es mejor para las ventas del libro. Revisaron casos juntas. Carmen todavía practicaba derecho de familia, y ella y Elena a menudo colaboraban. Entonces Carmen sacó una carpeta que Elena no había visto antes. Tengo algo que mostrarte, dijo Carmen. ¿Recuerdas a Victoria Águila? La expresión de Elena se enfrió. La abogada de Alejandro, ¿cómo podría olvidarla? Ha sido inhabilitada. Resulta que había estado sobornando a testigos expertos en múltiples casos. El colegio de abogados finalmente la atrapó. Elena sintió una mezcla compleja de emociones. No diré que me apena escuchar eso. Mi hermana, la que Victoria destruyó hace 10 años, acaba de recuperar la custodia de sus hijos. El abuso del padre finalmente se probó. Me llamó esta mañana, llorando de alivio.
Los ojos de Carmen brillaban con lágrimas contenidas. Así que gracias, Elena. Al vencer a Victoria en tu caso, expusiste sus métodos. Otras víctimas dieron un paso adelante. La justicia tomó su tiempo, pero llegó. Elena extendió la mano sobre el escritorio y apretó la mano de Carmen. Nos ayudamos mutuamente. Eso es lo que hacen las mujeres cuando dejamos de competir y empezamos a colaborar. Esa noche, Elena se sentó en su jardín trasero con Lucas, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de oro y púrpura. Era el mismo jardín donde su padre había construido un columpio años atrás. La misma casa donde su matrimonio había muerto. Pero se sentía diferente ahora. Más ligera, más cálida, más como un hogar. Mamá, cuéntame sobre mi papá, dijo Lucas de repente. Elena había estado preparándose para esta pregunta durante 4 años. Había ensayado su respuesta con terapeutas, la había discutido con Carmen y había rezado para decir lo correcto. Tu papá tomó algunas malas decisiones, dijo cuidadosamente. Hirió a gente, incluyéndome a mí. Por eso no está aquí. ¿Es un hombre malo? Elena consideró esto. La respuesta fácil era sí. Pero Lucas merecía algo mejor que respuestas fáciles. Es una persona que hizo cosas malas, dijo. Y cuando haces cosas malas, hay consecuencias. Tu papá tiene que enfrentar esas consecuencias. ¿Seré como él? Elena giró a Lucas para que la enfrentara, mirando a ojos que eran tan parecidos a los suyos. No, cariño. Tú no eres los errores de tu padre. No eres sus pecados, eres mío. Y pasaré cada día mostrándote cómo es el amor real, cómo es la integridad, lo que significa ser una buena persona. Lucas pareció satisfecho con esta respuesta. La abrazó fuerte, luego corrió a perseguir luciérnagas que comenzaban a emerger en el crepúsculo. El teléfono de Elena vibró. Un mensaje de Valentina. Lidia acaba de decir su primera palabra. Fue mamá. Lloré durante 1 hora. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí para esto. Elena sonrió y respondió. Tú te ganaste esa oportunidad. Orgullosa de ti. Llegó otro mensaje. Este de Raquel Serrano. Acabo de aprobar el examen de abogacía. Empiezo en Moreno y García el mes que viene. El mismo bufete que me despidió. Pero esta vez regreso como abogada. El círculo completo. Y luego Laura Martínez. Hoy condenamos a ese abusador en serie. Cadena perpetua. Pensé que querrías saber que la justicia sigue ocurriendo. Elena miró su teléfono. Estos mensajes de mujeres que todas habían sido víctimas del mismo hombre, que todas habían encontrado formas de reconstruir sus vidas. No a pesar de lo que les pasó, sino fortalecidas por ello. Pensó en cuánto había cambiado. Cómo la mujer que se sentó en una mesa de cena fría hace 3 años, rastreando la ubicación de su marido con lágrimas en los ojos, parecía una persona completamente diferente. Esa mujer había tenido miedo. Esta mujer no. Esa mujer había esperado que alguien más arreglara su vida. Esta mujer arreglaba las cosas ella misma. Esa mujer había sido una víctima. Esta mujer era una fuerza de la naturaleza. Al mismo tiempo, en una prisión de seguridad media en Salamanca, Alejandro Vega estaba sentado en su celda, mirando al techo. Le habían denegado la libertad condicional de nuevo el mes pasado. Su madre ya no aceptaba sus llamadas. Su hermano se había mudado y cambiado su número. Los abogados a los que una vez llamó colegas habían olvidado que existía. Había pasado 3 años en prisión pensando en Elena, en cómo ella lo había superado en inteligencia, cómo había desmantelado sistemáticamente todo lo que él había construido. Al principio había estado enfadado, amargado, convencido de que era la víctima de la rabia de una mujer vengativa. Pero 3 años era mucho tiempo. 3 años de sesiones de terapia obligatorias. 3 años de consejería grupal con otros hombres que habían abusado de su poder. 3 años de ver el éxito de Elena en las noticias, su libro,
su fundación, su nueva vida. Lentamente, dolorosamente, Alejandro había comenzado a entender lo que había hecho. No los crímenes legales, él siempre supo que estaban mal incluso mientras los cometía, sino la traición más profunda, la forma en que había usado a las mujeres y las había descartado, la forma en que había visto a su esposa como una posesión en lugar de una persona, la forma en que había tirado algo real y precioso por algo que nunca fue más que ego y derecho. Su compañero de celda, Eduardo, estaba cumpliendo 5 años por fraude. Se habían convertido en algo parecido a amigos, aunque Alejandro había aprendido en prisión que la amistad era un término relativo. ¿Alguna vez piensas en escribirle a tu hijo?, preguntó Eduardo una noche. Alejandro lo había pensado. Constantemente. La orden judicial dice que no puedo contactarlo hasta que cumpla 18. Incluso entonces, probablemente no querrá saber de mí. Tal vez, dijo Eduardo. Pero tal vez merece saber que lo sientes. Lo siento no arregla lo que rompí. No, concordó Eduardo. Pero es un comienzo. Alejandro sacó el bolígrafo y el papel que había estado evitando durante 3 años. Comenzó a escribir: querido Lucas. No me conoces, y probablemente nunca lo harás, pero quiero que sepas que lo siento. Siento todo lo que hice para herir a tu madre. Siento no ser el padre que merecías. Siento las decisiones que tomé que significaron que crecieras sin mí. Tu madre es una mujer increíble. Es fuerte y brillante y valiente. Escúchala. Aprende de ella. No seas nada como yo. Espero que algún día tengas la oportunidad de leer esto y entiendas que algunos errores no se pueden arreglar, pero se puede aprender de ellos. Espero que aprendas de los míos. Tu padre, Alejandro Vega. Dobló la carta y la puso en un sobre dirigido a sí mismo. La prisión no le permitía enviar correo a Lucas, orden judicial, pero Alejandro guardó la carta de todos modos. Tal vez algún día, cuando Lucas fuera lo suficientemente mayor, Alejandro podría dársela. O tal vez no. Tal vez Lucas estaría mejor sin conocer nunca al hombre que lo abandonó antes de nacer. De cualquier manera, Alejandro Vega había aprendido la lección más dura de su vida. Las acciones tienen consecuencias, y a veces, esas consecuencias duran para siempre. 5 años después de cambiar las cerraduras, Elena estaba en un podio en Bruselas, dirigiéndose a un comité del Parlamento Europeo sobre el abuso financiero en casos de divorcio. Lucas, ahora de 7 años, estaba sentado en la galería con Carmen, viendo a su madre abogar por protecciones más fuertes para las mujeres. El abuso financiero es violencia de pareja, testificó Elena. Cuando alguien oculta activos, roba de cuentas conjuntas o usa el dinero como arma para controlar a su pareja, eso es abuso. Y necesitamos leyes que lo reconozcan como tal. El comité escuchó. Varios miembros tomaron notas, y cuando Elena terminó, le dieron una ovación de pie. Fuera del edificio del Parlamento después, un periodista le hizo la inevitable pregunta. ¿Se considera usted un icono feminista? Elena rió. Me considero una mujer que se cansó de esperar que alguien más las salvara. Si eso me convierte en un icono, entonces necesitamos elevar nuestros estándares. ¿Qué les diría a las mujeres que están en situaciones similares a la que usted enfrentó? Elena miró directamente a la cámara. Documenta todo. Confía en tus instintos. No esperes permiso para protegerte. Y recuerda, no estás loca por notar que algo está mal. Eres inteligente por prestar atención. ¿Y su ex marido? ¿Algún mensaje para él? La sonrisa de Elena fue fría. Alejandro Vega está cumpliendo las consecuencias de sus decisiones. No tengo nada más que decirle. Tengo un hijo que criar, mujeres que ayudar y una vida que vivir. Él no es parte de nada de eso. Esa noche, de vuelta en su casa en las afueras de Madrid, la casa que había presenciado la muerte de su matrimonio y el nacimiento de su fuerza,
Elena arropó a Lucas en la cama. «Mamá, ¿hoy fue importante?», preguntó él. «Muy importante, cariño. Hoy ayudamos a asegurarnos de que otros niños no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos, porque sus papás tomaron malas decisiones. Porque todos merecen estar a salvo. Y a veces hacer que la gente esté a salvo significa cambiar las reglas». Lucas pensó en esto. Luego hizo la pregunta que Elena había estado temiendo. «¿Crees que mi papá me quiere?». Elena se sentó en el borde de su cama, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Creo que tu papá desearía haber tomado mejores decisiones para poder conocerte. Pero el amor no es solo un sentimiento, Lucas. El amor es acción. El amor es aparecer. El amor es poner a Gil y a alguien más primero. Como tú haces, como intento hacer cada día». Lucas la abrazó fuerte. «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, pequeño, más que a nada en este mundo». Después de que Lucas se durmió, Elena se quedó de pie en su puerta viéndolo respirar. Este niño, por el que había luchado tan duro para proteger, estaba creciendo seguro, amado y rodeado de personas que lo elegían cada día. Pensó en la noche en que se sentó en esa mesa de cena fría, rastreando el teléfono de Alejandro, tomando la decisión que cambiaría todo. La gente a veces preguntaba si se arrepentía de cómo habían resultado las cosas. La respuesta siempre era la misma. No. No se arrepentía de divorciarse de Alejandro. No se arrepentía de exponer sus crímenes. No se arrepentía de los años difíciles que siguieron. La batalla por la custodia. El estrés de la maternidad soltera. Porque todo había llevado aquí, a Lucas durmiendo pacíficamente. A una carrera ayudando a otras mujeres. A una vida construida sobre la verdad en lugar de mentiras. Elena Vega había aprendido que a veces lo más valiente que puedes hacer es negarte a ser víctima. A veces lo más fuerte que puedes hacer es cambiar las cerraduras y empezar de nuevo. Y a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es vivir bien. Criar a tu hijo con integridad. Construir algo significativo de los escombros de lo que te rompió. Dicen que cambiar las cerraduras es solo el comienzo. Elena Vega había probado que también era la revolución. En su mesita de noche había una foto de Lucas sonriendo, y junto a ella, una pequeña placa que su equipo le había regalado por el 5º aniversario de la fundación. Decía: «Para Elena, quien nos enseñó que la fuerza no es nunca caer, sino levantarse cada vez más fuerte». Apagó la luz y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas sobre Madrid. En algún lugar de esa ciudad, en cientos de hogares, había mujeres que estaban descubriendo la verdad sobre sus maridos. Mujeres que estaban reuniendo evidencia. Mujeres que estaban planeando su escape. Y gracias a Elena Vega, ninguna de ellas tenía que hacerlo sola. El teléfono vibró una última vez. Un mensaje de una cliente cuyo caso había terminado esa semana. «Señora Vega, hoy mis hijos y yo nos mudamos a nuestro nuevo apartamento. Por primera vez en 10 años me siento libre. Gracias por creer en mí, cuando yo no podía creer en mí misma». Elena sonrió y guardó el teléfono. Mañana habría más casos, más mujeres que necesitaban ayuda, más batallas que luchar. Pero esta noche, solo por esta noche, Elena Vega se permitió sentir paz. Había cambiado las cerraduras de su vida. Había protegido a su hijo. Había construido algo que importaba. Y eso, al final, era todo lo que cualquiera podía pedir. La historia de Elena Vega no había terminado. En muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Pero esa, como dicen, es una historia para otro día.